Y bueno, detectamos que el paciente tiene un VPPB, por ejemplo, de canal semicircular posterior derecho. Entonces, tenemos maniobras de reposicionamiento. Como les digo, esto se podría corregir solo con el paso del tiempo conforme las partículas se vayan dispersando, pero mientras van a ser 3, 4 semanas, par de meses tal vez, que el paciente la va a ir pasando muy mal cada que mueve la cabeza. Entonces tenemos estas maniobras, las maniobras de Epley y de Semont, y hay otras como las de Strauss y Rossetti que son un poco más complejas. Las que más usamos son estas. Epley descubrió su maniobra en 1992 mediante estudios que realizaba en la NASA. Entonces, esto es una cosa curiosa, se las comento como forma anecdótica. Cuando los pacientes van al espacio y entran en un estado de falta de gravedad, entonces desgraciadamente sus otoconias pueden empezar a flotar también, ¿ok? Y algunas de esas otoconias van a acabar en los canales semicirculares. Algunas se van a regresar a su posición utriculosacular, pero si ustedes alguna vez han visto el aterrizaje de cualquier sonda o etcétera, el momento en el que los astronautas bajan de la nave, en ese momento saludan, alzan la mano, todos saludan muy alegres y de repente llega alguien y los agarra a todos y se los lleva caminando, porque todos vienen desequilibrados y es porque les pasa mucho esto, no es solo por falta de fuerza a nivel de los miembros inferiores. Epley trabajaba en la NASA y tuvo un paciente que estaba completamente desesperado por el vértigo. Y entonces él le decía, no, a ver, recuéstate, necesito que te acuestes para revisarte y se te va a calmar el vértigo. No, 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 no. Se levantaba el señor. No, 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 mira, necesito que te recuestes. A Epley yo tuve la oportunidad de conocerlo, ya es un hombre mayor, pero sigue siendo un hombre que debe medir 1,90 m y es corpulento. Bueno, pues a este pobre astronauta agarró y lo acostó bruscamente. Y en ese momento que lo acostó le dijo, oiga, no sé qué me hizo usted, pero ya no estoy sintiendo el vértigo ese que me estaba desesperando. Y entonces él dijo, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y empezó a estudiar esto. Semont al mismo tiempo, sin ser tan brusco, empezó a ver lo mismo. ¿Ok? Y entonces, estas maniobras son especialmente útiles para canal semicircular posterior y son maniobras de reposicionamiento de otoconias, donde lo que tratamos de hacer es que si esas otoconias andan flotando en un canal, pues que terminen de dar la vuelta en el sentido contrario a la ámpula de ese canal para que puedan salir de nuevo hacia el utrículo y depositarse donde van. ¿Ok? Son efectivas aproximadamente en el 90% de los casos a la primera revisión, digamos. Pero a veces tenemos que repetirlas en un segundo evento y una segunda maniobra, ya sea de Epley o de Semont, aumenta las posibilidades de éxito hasta un 95%. Aquí les va una maniobra de Epley. Entonces, recostamos al paciente, aquí está el paciente, le giramos la cabeza para tratar de simular que sea el canal derecho, por ejemplo, el posterior derecho. Imagínense que aquí están las otoconias, ¿no? Cerquita del ámpula ahí, estimulando, estimulando. Entonces lo ponemos en esta posición, 45 grados hacia abajo de la cama, entonces las otoconias empiezan a viajar. ¿Ok? Después le giramos la cabeza hacia el lado contrario para mantener el viaje de esas otoconias. Después le pedimos al paciente que empiece a rodar toda la cabeza para que esas otoconias entonces empiecen su llegada al utrículo y una vez que levantamos al paciente, ellas dan su última bajada y terminan de nuevo en el utrículo. Esa es una maniobra de Epley. Las maniobras de liberación de Semont, ¿ok?, son similares y el efecto sería el mismo, pero el paciente las hace solo. Le pedimos que se acueste hacia un lado y vean cómo conforme él va cambiando de posición, las otoconias, ¿ok?, empiezan a viajar, viajar y al momento que llegan aquí, en su último movimiento ya terminan en la posición en la que deben. Para el canal semicircular horizontal, la maniobra que utilizamos es la llamada maniobra de Lempert, ¿ok?, descrita por Julius Lempert. Hay quien la llama maniobra de barril o maniobra de barbecue, ¿ok?, porque los ponemos a girar como si fueran pollitos. Tiene los mismos principios que la maniobra de Epley, genera el desplazamiento completo de las otoconias, pero lo hacemos en un plano, ¿ok?, donde la cabeza no está a 45 grados, ¿ok?, como comentamos en la clase de fisiología vestibular. Y tenemos otros ejercicios también llamados ejercicios de habituación o de Brandarov, que también nos pueden ayudar un poco a tener esta compensación. A veces yo le hago la maniobra al paciente, ya observé adecuada resolución del vértigo, pero a veces les dejo también hacer estos ejercicios durante un par de semanas para que si quedó ahí algún otolito perdido generando estímulo, pues termine de regresar a su posición.
Existe manejo quirúrgico para el BPPV. Tenemos que las maniobras de Epley-Semont conservadoras son eficaces en 90% de los casos cuando hay canalolitiasis del canal semicircular posterior, inclusive en pacientes con síntomas recurrentes o prolongados. Pero si tenemos falla terapéutica con estas maniobras de manera repetitiva, pues puede haber tratamiento quirúrgico para esto, y estos tratamientos incluyen desde la neurectomía vestibular unilateral, o sea, porque hay pacientes que tienen BPPVs tan recurrentes que la calidad de vida que tienen está muy afectada, entonces ahí vale la pena hacer una deaferenciación de esos canales y permitir que el lado contrario, que no tiene BPPV, se encargue de todo. O algo que es mucho más practicado actualmente es la oclusión del canal semicircular posterior, ¿ok? Que simplemente va a desfuncionalizar ese canal que es el que normalmente está más afectado. Esta sería la manera en la que lo haríamos. Imaginen que esto es un oído izquierdo, ¿ok? Una cavidad de mastoide abierta, el seno sigmoide, el tegmen timpani, el canal semicircular horizontal, ¿ok? Y aquí el canal semicircular posterior. Lo que haríamos sería abrirlo y llegar hasta el endostio, ¿ok? Sin abrir el laberinto membranoso para que el paciente no tenga pérdida auditiva. Y una vez que ya tenemos esto expuesto, empujamos material en ese canal para que el endostio se impacte aquí hacia abajo y el canal pierda esa función. Podemos utilizar cera para hueso, paté de hueso o algunos otros materiales que nos ayudan a cerrar ese canal.